términos de lo que puede representar económicamente una crisis. A mí me parece muy relevante lo que vos mencionaste en cuanto a Corea del Sur como un país del siglo XXII, para que la gente tome conciencia. Corea del Sur es como Silicon Valley, pero superpotenciado, y es la cara de un futuro hermoso que tiene que venir en condiciones normales. Yo lo voy a poner en términos numéricos para que nos demos cuenta de esto. El mundo ha venido acelerando la tasa del crecimiento del Producto Per Cápita en los últimos 250 años a manera impresionante, de crecer 0,02, con la revolución industrial trepó a 0,66, en la primera parte del siglo XX a 1, en la segunda al 2, 1. En lo que va del siglo XXI crecemos al más del 3, y vos sabés que si en realidad se hace una corrección de las cuentas nacionales que no computan bien el efecto del progreso tecnológico, el mundo crece al 4,15% per cápita, en un mundo que multiplicó por más de 7 veces la población. Ese número que parece una cosa así abstracta, sí, para tener una idea, eso implicaría que el PBI per cápita a lo largo del siglo XXI se multiplicaría por 60 veces, ¿sí? En los 2000 años que va del 0 al 2000, el Producto Bruto se multiplicó por 12,9 veces. Es decir, que en un siglo solo, si no hay aceleración ni nada, estaríamos haciendo 4,7 veces más de lo que hicimos en 20 siglos. Y el país que mejor representa ese progreso es Corea. Es Corea del Sur. Entonces, y del otro lado, como vos muy bien dijiste, o sea, siglo XVIII, sí, gente en un estado ultra precario, sí, pero claro, con armas del siglo XXI. Entonces, me parece que frente a ese proceso de crecimiento que además se repotenció desde la caída del muro, que la caída del muro fue entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989, y dejó a la luz la miseria que había de un lado, ¿no? Porque fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, al margen de cargarse con más de 100 millones de vidas humanas. Después vino algo formidable, que es cierto, tiene sus episodios de crisis, todo, siempre vinculado a las acciones de la política económica, ¿no? Digo, bancos centrales manoseando la tasa y ese tipo de cosas. Pero, digamos, igual los resultados económicos son formidables. Y me parece que una situación como esta puede poner en jaque ya no solo un futuro formidable, sino la vida misma. O sea, al planeta mismo. Me parece una cosa muy delicada y eso no es trivial, porque como vos muy bien decías, eso impacta siempre sobre la tasa de interés. Y hay un informe de S&P, que el gobierno se ocupó de taparlo, que Argentina es una de las 5 economías más vulnerables a cambios en la tasa de interés, en especial en Estados Unidos. Dentro de las 5. Sí, digamos. Lo que pasa es que las otras 4 tienen posiciones geopolíticas importantes. Argentina no. Turquía, por ejemplo. Ejemplo. Qatar. Digo, Grecia. No, claro. Argentina, ¿qué tiene? Entonces me parece... La Pampa y el Ombú. La Pampa y el Ombú. Me deja que presento al resto. Pero por supuesto. Ahora nos vamos a meter con economía con Milei. Con la garganta que me quede. Con lo que le queda a Milei vamos a hacer economía. Nos vamos a meter para analizar la realidad económica. Y yo le voy a mostrar una plaquita sobre las LEVAX. Esa es mía, se la presto. Pero si quiere lo discutimos. Ahora porque hay un ex ministro de Hacienda y Finanzas. No me diga que ya se fue. Que ya se fue diciendo cosas absolutamente irresponsables. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora volvemos. No, yo creí que me estaba entusiasmando que se había ido el que está ahora. No, ya me había entusiasmado. Ese debería partir, ¿no? reconsiderar. Sí, debería partir. Ese es de Hacienda solo. De Hacienda solo, sí. Es un poquito menos que el anterior. Bueno, ¿cómo le va, Veronelli? ¿Bien? Bien, preocupado por usted. Yo lo veo a usted manda ahí el fílmico de los misiles saliendo de a 100.000, vienen los tanques, yo quiero viajar ahí. ¿Qué le pasa? Usted está mal. Usted yo ya estoy ahí. Mientras estoy hablando con usted, estoy llegando ahí. Y lo que es peor, y su hijo festeja. Sí, claro. Sí, papá se fue a Corea del Norte. Son raros ustedes. A ver, ¿usted hace humor? Es que va a ser, algo tengo que en cualquier circunstancia. Digamos.
Bueno, a mí me toca hacer periodismo en cualquier Lo circunstancia. bien que hace. ¿Eh? No, ¿Qué va a hacer? admirable. Admirable lo suyo porque no sé cuántos gorditos disfrazados con sacos de colores se van a Corea del Norte, ¿no? No hay muchos. No hay muchos. Bueno, nosotros vamos. Nosotros vamos. En un ratito, cuando termine esto, ya me puede ver allá. Bien. ¿Eh? ¿Cómo le va, Santoro? ¿Bien? Bien. ¿Opinión sobre la situación de Corea del Norte? Compleja. Yo soy de los que cree que no hay condiciones para una guerra atómica, pero que sí la economía mundial necesita que haya algo parecido a eso para poder reactivarse. La verdad que... ¿Usted cree que el presidente de Corea del Norte funcionara una estrategia económica? No, yo Estamos creo que el complicados. presidente... No, creo que el presidente de Corea del Norte tiene una decisión política que es mantenerse en sus 40 y que hay conflictos ahí que exceden, que tiene que ver con el petróleo, con los intereses de la China, con los intereses de Japón también, que muchas veces son contradictorios. Los rusos también meten mano ahí. Y creo que a Trump le sirve asusar el fantasma de la guerra para poder reactivar su economía. Me parece que esa es una situación tal vez la más problemática. A mí, yo te decía la vez pasada, el domingo pasado, me preocupa mucho más Trump que el coreano, ¿no? Porque parece que es más inestable emocionalmente y que está empujado por intereses que él no domina. Y que no entienda que cada vez que hay este tipo de aprestos se pone en marcha un mecanismo económico muy profundo con el complejo militar exportador de los Estados Unidos, que es uno de los complejos más importantes, que mueve millones de dólares, que hace que actores económicos en todo el mundo jueguen y tomen posiciones de una manera o de otra, se pierde un pedazo de la peli. Pero, igual como decís vos también, es el choque de dos culturas, de dos civilizaciones, o sea, más allá de que esto yo creo que es un conflicto controlado, para decirlo de alguna manera, porque lo que está en juego, efectivamente, no solamente la paz mundial, sino es el mundo en sí mismo, la diversidad de las culturas hace que el desenlace pueda ser imprevisto. Yo no sé si está tan claro la política exterior norteamericana con un tipo como Trump provocando esas bravuconadas y desestabilizando equilibrios que costaron muchísimo construir. Y obviamente desconozco cuál será la mentalidad de los líderes norcoreanos, pero uno los ve bastante bravucones. Así que estamos frente a dos situaciones complejas, dos potencias nucleares complejas, con sistemas de decisiones complejos, con equilibrios que se empiezan a romper como consecuencia de una falta de expertise a la hora de poder llevar relaciones que se han construido a lo largo de por lo menos décadas. Hay algo que hay que aclarar, ¿no? En este tipo de conflicto, la industria militar tradicional que vende Kalashnikov y M16 no existe. No. O sea, este conflicto le queda muy lejos a lo que la gente conoce como los fierros, ¿no? O sea, acá juegan otros factores. La amenaza son misiles intercontinentales, no quién tiene más tanques. O sea, no se mide la estructura militar de ambos contendientes en capacidad de estructuración de armamento convencional. Se mide en términos destructivos que no favorecen ninguna industria, salvo la industria tecnológica nuclear, que es muy reducida que en el caso de Corea del Norte no es rentable. No ahí lo que tenés son movilizaciones de tropa de la OTAN, lo que tenés son movilizaciones de tropa también de los Estados Unidos, movilizaciones de tropa de los rusos y de los chinos, o sea, se genera todo un movimiento. Sí, no hay traslado de tropas de invasión, esto es otra cosa. Sí, Acá no es. No, pero los portaaviones que decís, los no es Vietnam, no es Corea de hace 60 años, esto es otra cosa. En la época de la Guerra Fría se decía siempre que es como si yo te apuntara a vos con una pistolita y vos tenés una ametralladora. La tuya es más poderosa, pero si yo te meto un tiro estamos los dos fritos. Hay una frase que marca esto y la dijo un presidente que tuvo características en su tiempo, porque es muy difícil trasladar el tiempo para que la gente, los más jóvenes lo entiendan. Ronald Reagan dijo con el proyecto Guerra de las Galaxias, que finalmente no se llevó a cabo, que era poner en órbita el armamento nuclear, o sea, poner en órbita, fuera de la órbita terrestre, los misiles nucleares para disponer la libertad de elegir el blanco y que no tuviera menor trayectoria, más eficiencia y menor recorrido. Finalmente esto no se llevó a cabo, gracias a Dios, pero Ronald Reagan dejó para siempre una frase: armémonos para la paz. Quiero mencionar algo en relación a lo que dice Santoro, que yo no estoy de acuerdo. Es decir, la guerra no es un mecanismo que genere mayor actividad económica, porque los recursos que vos aplicás ahí lo estás sacando de otro lado. Eso se llama la falacia de lo que no se ve. Está muy claro, digamos, es la falacia keynesiana también, y para que quiera ver de tus espectadores que miren lo que se llama la falacia de la ventana rota, digamos que eso está mal, ¿sí? Y además, si fuera tan bueno hacer guerra, entonces, digamos, nos dedicamos todos a producir cañón y todo, entonces y todo en guerra estaríamos fenómenos, y la realidad es que si pasara eso,
no solo estaríamos para el culo, sino que además, como no podríamos morfar, nos morimos. Con lo cual, digamos, o sea, hay que sacar esa idea de que la guerra es buena para la actividad económica. No, la guerra es malísima para la actividad económica porque además lleva un montón de privación por parte de la gente. Y que cualquiera de esas disparates keynesianos producen más pobreza que, digamos, bienestar. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿Cómo estás, Andy? Desde lo que usted entiende, ¿qué entiende de Corea? ¿Qué reflejo le transmite un líder norcoreano, una situación de este tipo? Lo que más pensaba mientras hablabas vos, que coincido con tu mirada, es qué es lo que cambió para llegar a esta instancia. Y lo que cambió fue el régimen democrático en Estados Unidos, y lo que finalmente cambió la balanza fue eso, porque si Obama estaría en el poder, otro sería la historia, porque hasta este momento llegó de esa manera. Entonces, a pesar de tu mirada, o de que todos nos estamos mirando Corea del Norte, viendo qué hace el chino, a ver si un día se levanta... Coreano. Coreano, perdón. No le diga chino. No. Se pudre todo. Se Y entra en confianza, el chino claro. a ver si toma, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? El problema aparece hoy en Estados Unidos, y lo que habla de la crisis que existe en los sistemas de representación. Digo esto en términos de que tiene un presidente Trump que asumió por un sistema que lo pone bastante en duda. Las crisis que existen en los distintos países, miremos España, lo que realmente sucede acá, y la verdad es que creo que la democracia es la que se pone en juego también, porque del otro lado, en ese lugar del capitalismo, el crecimiento que señala Javier, etcétera, hay un sistema que en un momento dejó del otro lado a una persona con el poder de apretar el botón, y que todos dudamos también de lo que haga. De hecho, hay un discurso de Trump hace poco, el discurso que tuvo en Corea del Sur, que habla y no se le entiende nada. Entonces, creo que lo que se pone en crisis acá cuando vemos estas cosas es el sistema de representación, que hoy es la verdad antiguo, que tenemos que buscar nuevas formas de representación y empezar a entender que las demandas sociales cambiaron, y que si tenemos que buscar una forma de entendernos entre todos, creo que el sistema actual queda bastante chico. Y lo que pone en relieve es que la sociedad está comandada por dos personas, dos locos, y ese mundo, ese espacio, la verdad que está muy acotado cuando hoy tenemos la libertad y la globalización de poder hablar con cualquiera en cualquier planeta, poder generar muchas vinculaciones. Como vos decías, el periodismo de WhatsApp es una porquería, pero el WhatsApp definitivamente ha democratizado mucho más el intercambio de información. Y a mí lo que me pone en crisis es eso. ¿Dónde estamos como sociedad? ¿Cuál es nuestro sistema de representación que hace que hoy, del lado donde debería estar la cordura, es donde estamos azuzando el fuego para terminar en un lugar como el que estamos charlando? Yo, para aportar algo al debate, digo, las redes sociales, que obviamente garantizan la pluralidad que a veces los medios no garantizan, porque finalmente acá sí podés decir lo que quieras decir. También existe el instrumento como instrumento y no como fin. O sea, yo siempre digo, porque aprendí de alguien que me lo enseñó, que la Revolución Francesa entra en 3 palabras, se puede transmitir por WhatsApp, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, listo, ya está, Revolución Francesa por WhatsApp. Ahora, también existe la idea de que el periodismo es algo más que la información, que es el chequeo de la información. Entonces, si viajamos es porque no queremos comprar lo que nos cuentan, porque lo que se cuenta por acá, la mentira recorre velocidades infinitas a la velocidad de la luz, y la verdad tarda centurias en volver a recomponerse. Entonces, lo que estamos yendo a buscar es una verdad que pueda ser transmitida por las redes sociales, pero chequeada. O sea, poder informar con chequeo de la información. Muchas veces cuando el sistema electivo está en crisis, es porque esto es más rápido para transmitir eslogans que verdades, y la gente termina optando y no eligiendo. Y también cuando se habla de política internacional, alguien dice, por ejemplo en la Argentina, ¿ustedes han escuchado hablar seriamente de Corea en la Argentina en algún medio? Porque nosotros nos propusimos este viaje por ausencia de información. O sea, tal vez si alguien hubiera hecho lo que estamos haciendo nosotros, por ahí no viajábamos, porque decíamos, bueno, ya hay alguien que finalmente lo hizo. La ausencia de información de este tema es gravísimo, porque quiere decir que estamos decidiendo los argentinos cosas totalmente al margen de la realidad global. O sea, nos encerramos en la habitación y decimos, che, dejá, no le des bola, vamos a decidir qué hacemos con las LEVAC, bueno, sigamos lo nuestro.
un nivel de inconsciencia. Cancillería no estaba enterado. Bienvenido, ¿cómo anda? Sí, a ver, yo digo, me preocupa saber si el presidente, y acá ya no hay chicana, no hay nada, me preocupa de verdad saber si el presidente tiene una sala de situación donde alguien, claro, a la mañana temprano le dice, presidente, mire, no lea Clarín hoy. O sea, hoy vamos a recibir al canciller y vamos a hablar de Corea un rato. O sea, ¿no? Digo. A ver, eso, lo que vos estás diciendo, Santiago, no solo que es muy importante, sino que te cuento algo. Presidente llegó a, creo que fue a Estados Unidos que viajó, y un periodista de Bloomberg le preguntó sobre lo de S&P y no estaba al tanto. Te la debo, el famoso te la debo. No, claro, pero no es menor. Dame un rato. S&P, digamos, nos definió como las 5 economías más vulnerables frente a cambios en la tasa de interés de Estados Unidos. Con lo cual, digamos, así de grave, cuando la estrategia es me endeudo, ¿no? O sea... Sí, agreguémosle a eso que le hacen la pregunta en territorio americano donde iba a pedir más. Claro, O sea, exacto. Pero hay que Claro. ver si sabía que iba a hacer eso. O sea, llegué a pedir... No, por eso, digo, a ese nivel estamos. Y después quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Doval, porque él hizo mucho énfasis sobre lo que es el tema de Trump. El ¿no? sistema electoral. Sí, digo, a la luz de esto de Corea. Y yo lo que digo es, ojo, porque Corea del Norte no hizo esto en 2 días. No, claro. No es que lo hizo. Con lo cual, digamos, o sea, quizás Lleva décadas. mucha responsabilidad también tuvo Obama o, digamos, otras administraciones Clinton. demócratas. Pero Claro, pensemos pues, lo que pasó también en Irak, No, o está sea, bien, pero, también a ver, son formaciones de décadas, está bien. ¿no? Lo que Totalmente. digo es, a ver, porque si no, está claro que la forma en la cual encara estos procesos Trump es algo Violento, por lo temible, por decirlo de alguna manera, pero digo, tampoco le echemos la culpa, digo, porque eso no se hizo en 2 días. Igual, pero yo hablo insisto... del sistema porque el sistema también Bueno, que pero en Estados tenemos Unidos tenés ha justamente alimentado esas sistemas. cosas durante el tiempo. Digo, Ha en alimentado Estados esas Unidos cosas. tenés sistema de Sí. contrapesos, entonces no pueden, digamos, o sea, tiene un montón de poder, pero no puede hacer cualquier No. cosa. El mejor ejemplo te lo cuenta Milton Friedman en un libro que se llama La tiranía del status quo. Dice, Ronald Reagan tenía las ideas correctas, las intenciones, los que tejé bien puesto, pero, digamos, ¿qué quedó? Quedó solamente la rebaja fiscal. Estamos de acuerdo, pero lo que digo yo es justamente, si también ese Corea del Norte fue producto, como fue en su momento Irak, como fue en su momento todas las crisis que hubo en Medio Oriente, apoyado por un Estado como el norteamericano, ahí hay una democracia que está apoyando eso. Con lo cual, lo que digo yo es, dejemos de mirar y buscar al culpable, que es fácil de pegarle, y empecemos a mirar hacia adentro cuál es la construcción social que estamos teniendo, y eso yo no voy a ponerme a discutir teoría económica, pero sí creo que hay momentos de tensión que son favorables económicamente, políticamente me refiero, y que en ese caso creo que Trump lo utiliza con fines políticos. No, además, pero a para ver, la actividad económica, de vuelta. No, si eso fuera no me bueno, metí. digamos, estemos Vos todo el tenés- día en guerra. Vamos a ver cómo nos va. Está bien, eso no me metí. No, yo sí, si querés me meto porque, digamos, a ver, toda la literatura está partida, digamos, el Está mal. 70... La keynesiana está toda mal. Está bien, pero eso Dale, es por está tu toda forma mal. de ver las cosas. No Igual es una yo forma soy- de ver las cosas, es una Déjame forma de terminar, mirar los números. déjame terminar, No déjame- empecemos bueno, a no te sanar. enojes. Igual yo digo, debería No te ser... enojes. Digo, Sos- lo no te llevamos pongas al extremo. dogmático. Vivamos Estaría en guerra. bueno- Según Santoro, vivamos en No, guerra, pero- vamos a ser prósperos. Pará, a mí me gustaría, mediando acá en este conflicto, Dale. que el señor Milei cuente, porque yo la he leído y es muy buena, es muy didáctica, porque si no parece que el tipo es un derechoso que está opinando. No sé de derecha, y vos lo sabés. Por eso dije parece, no me Dijimos corrija. gorila, era gorila. Que nos No, cuente. Igual déjame terminar el Pero concepto. esperá, A mí no me gustaría que Dejalo el señor mediar nos a cuente Veronelio, a ver. la falacia famosa de la ventana La rota. ventana rota. La ventana rota que al romperse genera supuestamente que hay que diversos- reponer el vidrio. Hay que reponer el vidrio Claro. y esto genera que el vidriero trabaje y el otro y el otro y el otro. Pero en realidad, En realidad está lo que no se ve, que es que el vidriero, que el hombre que tiene que reponer el vidrio, iba a gastar esa plata, no sé, en abrigos, en suéteres, en lo que A gastar fuera, vidrio. y que para reponer el vidrio no va a gastar en eso. Entonces, el empleo que se genera en el sector del vidrio se pierde en todos Si los no otros crece demás. la riqueza, Es no decir, hay doble gasto. claro, entonces, digamos, eso está en un libro brillante que se llama La economía en una elección, Pasa que en y el dice, caso- la Ahí va, diferencia, ahí va. la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente ve el vidrio ese,
El buen economista no solo ve el sector del vidrio, ve los otros sectores y no ve solo las consecuencias de hoy, sino en el futuro. Y toda la falacia, digamos, de la guerra está construida en eso, digamos, porque en realidad el keynesianismo es un error teórico. Y lo que está levantando Santoro es un error teórico que si verdaderamente fuera así, digo, seríamos fabulosos viviendo en guerra. Y está claro que te das cuenta que si llevas la idea al límite, es ridícula. A ver, Santoro. Es muy lindo, Milei. Es muy difícil discutir porque, aparte, Porque sé de teoría económica. No como tu amigo Kichilov que no sabe. Bueno, Por te eso y decía, por los ojos azules. primero, Por ahí no es primero amigo, por las dice. dudas. Por ahí no es amigo. No, Él sí, es es mi amigo, amigo mi de amigo. Kichilov. Es mi Bueno. amigo. Primero, para que quede claro por la duda que algún desprevenido está viendo en la tele, yo estoy en contra de la guerra por una definición ética, genere que bienestar económico, que riqueza económica no la genere. Primer punto. Bueno, Segundo entonces, punto, bueno, lo que... contradicción con Déjame la anterior. terminar, porque te pones dogmático. Te pones dogmático. Lo que estoy No me diciendo es que pongo toda la dogmático, estoy usando teoría toda la económica y literatura evidencia empírica. de la teoría económica, lo que sostiene es que cuando los estados, por ejemplo, como los Estados Unidos, digamos, enfrentan una recesión, poner a andar, digamos, el andamiaje del aparato militar sirve para aumentar el gasto público, porque entre otras cosas Pero el ellos... gasto público no genera riqueza, Déjame Santoro. terminar. Genera pobreza Déjame el gasto terminar. público. Mirá Déjame Argentina cómo terminar. nos va. A ver. Está mal lo que estás diciendo, Dejalo que Santoro. termine. No, No, sí, dejalo dale. terminar. A ver, dale. Vas a hacer, Redo. repetir el discurso del pro del diálogo y dejando un minuto. Milei tiene una teoría muy extrema, él ni No siquiera... soy extremo. Habla vos, Milei, me echa la pelota. Está mal lo que estás La- diciendo. pero dejalo Llévalo que al termine extremo y te vas a dar corregís cuenta todos que juntos. Vivir en guerra no sería bueno. Dejalo- Y ese caso dejalo- tuyo llevado al dejalo que extremo. redondee la Es idea. decir, pero si A querés ver. comprar el lobby nadie- de los que hacen armas en Estados Unidos, te felicito. Digo, vivís hablando de las conspiraciones y le compras el lobby a los que hacen armamento en Estados Pero es Unidos. más divertido si lo A dejas ver. hablar y le corregís todos juntos. Dale. Ah, ok. Yo lo que decía es lo siguiente. Efectivamente, digamos, los que tenemos una mirada keynesiana de la economía, sostenemos... Errónea. Anda al carajo, no es lo más. A ver, déjalo terminar. No, es una cosa de loco. A digamos. ver. Yo sé que por ahí es gracioso, pero... No, no es que es gracioso. A ver, Pierde, tenés una y mirada aparte que- me Yo te voy a hacer canso. una pregunta. ¿Sos economista? No, soy Ah, ok. psicólogo. Listo. Dejalo terminar. Está claro, ¿no? Dejalo O sea, terminar. ahí está, dale. Dale. Pero sí estudié. Lo que sí voy a hacer y prometo es traer a Kicillof para que hable con vos. Sí, no, pero... Para que debatan economía. Digamos, con ese individuo, bueno, no sé. No, tenés que bancarte un tenés que debate. poder, Milei, Digamos, vamos. no, digo, me Debatir parece es- deplorable. Milei- Bueno, pero debatir de economía Igual es es ser imposible debatir con Milei, es un monólogo. economista. A ver, dale. A ver, dale, lo que estaba Sandro. explicando es lo Dale, dale, siguiente. te damos un pañuelo para Lo- que llores. Para un Dale, poco, dale, hijo de vamos. mierda. Me volvé loco. A ver, la economía tiene, obviamente, no es una ciencia exacta, no es que hay una única forma de pensar cómo se construye un país, cómo se desarrolla. Es una ciencia Si social. no, él digamos. no tendría trabajo. Bueno, claro, es una ciencia social. Y además, si no, no harían falta los economistas, porque sería cuestión de meter todas las variables en una computadora y esa computadora con una ecuación determinaría cuál sería el gasto público, cuál sería el grado de emisión monetaria, cuál sería la mejor forma de recaudar impuestos. O sea, no es lo que dice Milei que es. No porque es cierto. Entonces, si vas a mentir sobre lo que yo digo, ¿sabes No, qué? a ver. Te voy a decir algo. Si se pudiera meter la economía en una computadora, hubiera funcionado la Unión Soviética y se cayó y el muro aplastó a los zurdos, ¿sí? Es decir, justamente el liberalismo, ¿sí? Niega eso que vos estás diciendo. Es decir, es todo A lo ver, contrario. hagamos una Entonces, cosa, no me Santoro, anotes en una Santoro. posición. Es Ahí decir, está. si querés opinar, Esperá. lo que Claro, vos está quieras bien. A ver. opinar, pero no digas que No lo hagas referencia. Claro, exacto. O sea, Digamos, él tiene porque, su opinión, digamos, vos tenés la no tuya. sabés de No teoría pongas palabras económica, en su boca. no Claro. sabés lo que es el liberalismo, Ahí y está, entonces, pero- ¿entendés? a Opinás ver. sobre lo que yo Esperá, opino, Milei, esperá. y está mal. Esperá que pongamos Pero está como- claro que pero- está mal lo que está pongamos haciendo. como condición- Está construyendo una falacia del hombre de paja A para ver. pegarle a mi argumento Pongamos- cuando no es lo está que yo bien. te estoy diciendo. Pongamos como Es decir, condición- eso es una hacemos un mentira. programa de chiste. Pongamos como condición, pero pongamos como condición, no sos referencial. Habla de tu tesis económica, de lo que vos pensás, sin hacer referencia a Milei, porque si no es como que devaluar lo que él dijo antes que vos. Está claro. Dale, Está a claro. ver. Y quiere- bueno, pero no me interrumpa. No se devalúen entre ustedes, cada uno opine lo que tenga que devalúe, opinar yo no me pongo en- sin degradar al otro. Por supuesto, no. A ver, insisto, ya igual me olvidé, te imaginas que No, está bien. Estabas defendiendo el keynesianismo. Pará un Está poco, bien. por favor, pibe, de verdad, es insoportable, si no, A de ver, verdad. Y dale. mantenete un cachito callado, si, está claro que la gente Dale. ya sabe que vos y yo tenemos una mirada económica distinta. Déjame por lo menos decir lo mío o después decir lo tuyo. Está bien, dale. Eso sería democrático, ¿no? Ahí En, está. en términos A de, ver. digamos, de cómo uno piensa, digamos, que se tienen que resolver las cosas, siempre lo que trata de hacer es poner relaciones de fuerza, relaciones de poder, porque la economía, como te decía recién, desde mi perspectiva, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. ¿Mm? No hay una única forma de resolver los problemas. En general, los que hablan desde el saber y dicen, yo poseo el saber y las cosas son así, han llevado a las catástrofes más grandes, en todos los planos, en la economía, en la política, en las ciencias sociales, en conjunto ocurrido.
Desde la perspectiva que nosotros tenemos, nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir un rol. Hay un sector de la economía que lo que busca en general en estas potencias guerreras es hacer andar una parte del gasto público y una parte de la infraestructura productiva a partir del incentivo fiscal a la industria bélica, que en general lo que logra no es la riqueza colectiva, sino que se enriquezcan algunas corporaciones. Esto pasa siempre en Estados Unidos, hay una recesión, arrancan una guerra, los amigos del presidente y los amigos del Pentágono son en general los que producen las armas, se Los hacen halcones, los llamados halcones. los llamados halcones, exactamente, eso hace girar la rueda. Inclusive, digamos, la guerra termina funcionando después para destruir otra riqueza y volver a generar, pero esa es una forma. Ahora, la perspectiva que nosotros tenemos no es esa, la perspectiva que nosotros tenemos es que la guita hay que ponerla, si querés, al servicio de la construcción de un modelo productivo que sustituya importaciones, digamos, que oriente el trabajo, digamos, de la gente a partir de la construcción de un bienestar colectivo y no del bienestar de solamente un sector enriquecido de la población o de un sector minoritario y elitista. La diferencia es que el Estado, desde nuestra perspectiva, tiene que intervenir, redistribuir el producto y solamente a partir de la redistribución se crece. No es a partir del crecimiento que se redistribuye, la ecuación es a la inversa. El Estado tiene que intervenir, distribuir, generar demanda agregada, generar el círculo virtuoso de la economía, generar producción, mercado interno, consumo, y eso es lo que termina provocando la construcción del bienestar en la sociedad, cuando el Estado interviene para provocar esa construcción. Daniel, Después le voy a preguntar a la dos dama. cositas, solo, no por polemizar, pero sinceramente a mí me cuesta tener posiciones tan duras, tanto como la tiene Milei, y vos también tenés una posición dura. Ahora te hago dos preguntas. 2008, crisis de la subprime, no hubo una guerra, Estados Unidos salió. Hace 2 días el señor Trump quiso sacarle el impuesto a la herencia, los mismos millonarios le dijeron que no. ¿No te parece que es mucho más complejo que esa bajada de línea de hay una crisis, hay una guerra, y que en realidad estoy de acuerdo en que es una construcción patriótica en términos también de construcción civil y ciudadana? Pero me parece que no hay una linealidad tan directa de hay una crisis, arma una guerra, y la sociedad norteamericana en algunas cosas tiene, y te doy este ejemplo de hace unos días, y yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea un paraíso, ni muchísimo menos, no soy pro-yanqui, ni mucho menos. Pero te digo, me parece que de hecho este tema le quisieron poner unos impuestos, salieron todos los millones a decirle, usted está loco. Sí. Entonces creo que hay cierta parte de la construcción del ideal que duda, o sea, tambalea, no es tan perfecto este tema de la guerra, la producción de riqueza. No, yo no estoy defendiendo esa teoría, lo que estoy diciendo es que hay un sector de la economía norteamericana que sostiene que para que se ponga a andar de vuelta la economía, la rueda de la economía, se necesita incentivar algunas industrias. La industria bélica es una industria que genera empleo, entre otras cosas, y que genera grandes fortunas. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿es la mejor forma? No. ¿Eso es lo que piensa el keynesianismo? No, no es lo que piensa el keynesianismo. El keynesianismo lo que piensa es que lo que tiene que hacer es intervenir para producir otra cosa, bienes y servicios que sirvan para el consumo masivo, no para la guerra y para la destrucción. Ahora, es como decir, hay un sector de los que creen que el Estado tiene que intervenir para sacar a las economías de la recesión, que no creen en el libre mercado, que cree esto. No es lo que sostenemos nosotros. Ahora, si hay un sector, digamos, no estoy descubriendo, a ver, cualquiera que se mete en Google, por ejemplo, digamos, puede descubrir que hay un montón. Porque aparte acá no estamos discutiendo si esto funciona o no. Que este es un punto también que podríamos tener en coincidencia con Milei. Yo no estoy planteando si esto funciona o no funciona. Lo que estoy diciendo es que es evidente, porque además se estudia en la facultad, lo estudiamos en todas las facultades de ciencias sociales, que los yanquis cada vez que tienen una recesión, siempre hay una tendencia a generar este tipo de conflictos para incentivar. Igual, Santoro, yo insisto, les marco a todos para que tengan claro en cuanto a lo que implica la industria de la defensa. Sí. Una guerra convencional entre países sin armamento nuclear puede ser un negocio de la industria bélica, porque hacen falta insumos elementales, sí, desde el equipamiento sanitario de la mochila del soldado, petróleo, hasta movimiento. todo. Entonces es una guerra convencional entre, a ver, en este momento hay más de 15 conflictos convencionales en el mundo que la gente desconoce. O sea, que son guerras que sí activan la fábrica, como decía hace un rato, de M16 y Kalashnikov. O sea, y eso sí, llegan los aviones clandestinos, bajan cajas. Hace pocas semanas atrás, Rusia arrasó con el 50% del ISIS en horas. Y lo primero que hizo fue mostrar que el arsenal secuestrado al ISIS era de la OTAN. De Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos. O sea, lo primero que hizo Putin fue decir, miren, tuvimos que venir nosotros, tuvimos que hacer esto, y miren quién le daba las armas, ¿no? Y los desplegó, había miles de fusiles de asalto, cajas de munición, la guerra convencional. O sea, le dan hasta ahí. O sea, como para
que esa industria que vos decís funcione. Ahora, cuando vos tenés el presidente de Norcorea con misiles y cuando se moviliza la séptima flota a las puertas de Corea, la guerra necesita cada vez menos del ser humano. De hecho, el proyecto ruso del fin del mundo es un sistema misilístico nuclear de contraataque que no lo maneja el ser humano. O sea, el contraataque ruso no lo manejan los rusos, lo manejan los medidores de radiación. O sea, si Rusia es atacada, el sistema es automático. O sea, no hay una industria que funcione atrás de la guerra nuclear. No es que yo me hago rico vendiendo ogivas nucleares. O sea, es otra guerra, es otro planteo de guerra, es otra dimensión. Nosotros estamos llegando a un lugar donde no hay un solo soldado que cruce una frontera. O sea, acá no es que van a invadir, como en Irak, que llegaron los Rogers, bajaron, no existe acá. Seguramente si Saddam Hussein hubiera tenido un solo misil nuclear, nadie lo hubiera ido a buscar como lo fueron a buscar, hubieran tenido otro recaudo. Esta no es una guerra convencional. El ser humano acá es el 0,1 exponencial de lo que puede suceder sin el ser humano, siendo el ser humano la víctima de lo que puede pasar. O sea, fuimos reemplazados en el ejercicio de la guerra por tecnología. Entonces, yo creo ahí, Seti, que son dos cosas, ¿no? Una cosa es el conflicto militar en sí mismo, que es tal cual lo describís vos, y otra cosa es la amenaza del conflicto nuclear y todo lo que se resuelve a partir de esa amenaza. Claro, y todo lo que se genera a partir de esa amenaza. Pero hay una parte, es como el baile, ¿me entendés? Hay una parte sí. de este baile, obviamente para bailar hacen falta dos, hay una parte de este baile que no es capitalista. O sea, hay una parte de este baile que no le ve ningún beneficio económico a este planteo. Obviamente. Tiene otras iniciativas y pero otras, que este conflicto otras arranca por motivaciones. Trump. Pero a ver, es que el punto es, por eso ¿Ustedes están convencidos que arranca por Trump? Obviamente, porque ¿Ustedes creen que el presidente norcoreano no tiene iniciativa propia? Tiene iniciativa, pero a ver, vos vas a la zona de conflicto ahora, entre otras cosas porque Trump estuvo esta semana en Corea. En Corea del Sur. Por supuesto. Bueno, cosa que no había pasado voy con porque Obama. hace 50 años que Corea lleva adelante un plan nuclear con éxito. Exactamente. O sea, hace 50 años incentivado por los yanquis. No, por eso. Sí, claro. ok, digo. Por eso. Incentivado por los yanquis y además por los rusos, digamos, ¿no? O sea, todo el problema, digamos, que... Yo digo, a ver, todos podemos recordar Vietnam, Corea, Afganistán. O sea, a ver, hubo guerras donde las grandes potencias de la Guerra Fría disputaron en caliente a través de tercerización de testaferros. Esto está claro. Ahora, la realidad es que hoy Corea del Norte tiene 50 años de desarrollo nuclear. No es que se levantaron un día a la mañana y le llegaron 50 camiones con misiles y los enchufaron. ¿Y qué cambió, Santiago? No, bueno, ¿Cambió Trump? El presidente norteamericano cambió. No, también cambió el presidente norcoreano. Bueno, pero la misma dinastía. Presidente es el nieto. Claro, la misma dinastía. Es el nieto de quien originalmente inició esta carrera nuclear. Sí. Y insisto, yo quiero ser claro en el término. Una carrera nuclear con éxito. O sea, todo el resto es seguramente un fracaso por donde uno lo quiera mirar. Ahora, si uno mira exclusivamente el desarrollo nuclear norcoreano, cumplieron todos los objetivos para hoy estar donde están planteándole al mundo una crisis global. O sea, los misiles funcionan. No es que han tenido un desarrollo frustrado, han tenido un desarrollo exitoso. Lo único que ha cambiado es que quien toma la decisión final en Corea del Norte parece tener otras características distintas a sus dos antecesores, con una decisión. Hace pocas horas, pocos días atrás, un misil cruzó territorio japonés. Sí. A ver, eso es un desafío que cruza ya límites que seguramente hasta hace un tiempo atrás, en cabeza de quien lo sucedió anteriormente, no hubiera pasado jamás. Lo que pasa que lo que hizo ahora Estados sí Unidos, pasa. lo que pasa Y eso Trump no tiene la culpa. Bueno, no es Trump el que pide que Corea del Norte invada territorio japonés aéreo. Estados Unidos lo que está pidiendo es el bloqueo económico a Corea del Norte. Y se lo está pidiendo a los chinos. Entonces, lo que está haciendo el coreano es reaccionando. Una acción militar. Obvio. O sea, pero a ver, lo que digo es... ¿Cuál sería la reacción a tomar? Trump se mete en una región a tomar decisiones donde desconoce cómo funcionan las cosas. ¿tá? Y rompe acuerdo con los chinos. No es tan fácil. Obviamente, no es tan fácil. Y el tipo lo que está haciendo es reaccionando de la manera que reacciona frente a una prepotencia, digamos, de los norteamericanos. Por eso, digamos... ¿Te puedo contar una anécdota? Sí. Te digo esto nada más. Sí. Trump hace que la escalada sea cada vez más violenta por su falta de expertise en términos de política exterior. Nadie está más lejos de la visión del mundo de Estados Unidos que yo. Por concepción nacionalista, por peronista, estoy lejísimo. Ahora, hay una anécdota que grafica a los Estados Unidos en su éxito. Porque si no, si analizamos mal, Bush, padre,
era un tipo bastante soberbio, complicado, o sea, tenía todas las características del antipresidente. O sea, uno se preguntaba por qué llegó a presidente ese salame. Claro, o sea, ninguna característica que lo favoreciera como para interpretar. El jefe de inteligencia de la... Claro, pero por eso, venía de otro lugar. Recibió en el Salón Oval a todos aquellos que forman parte de la administración estable de los Estados Unidos, que duran mucho más que los presidentes. 30 años, 40 años, duran mucho más que los presidentes. Y en la ronda fue dándole la bienvenida a quienes estaban esperándolo en el Salón Oval. Hasta que un señor, muy famoso por su paso por un sistema de seguridad de los Estados Unidos, lugar en el que vio pasar 8 presidentes, con reelecciones incluidas, o sea, muchos años, él le dijo bienvenido. Y este señor lo arrimó sin soltarle la mano y le dijo bienvenido usted. O sea, yo creo que los Estados Unidos, aún con mi mirada muy crítica, dura, tiene un sistema que no lo perfora un presidente porque se le antoja cuando llega un día a la mañana y dice ahora voy contra Corea. Yo creo que eso no funciona en Estados Unidos. Me preocupa el protocolo norcoreano. ¿Existirá? O sea, ¿existirá alguien que le puede decir al presidente norcoreano no?